Un hombre que lleva meses insistiendo en ir a juicio acaba de cambiar de opinión. Sin cámaras, sin conferencia de prensa, solo una audiencia tranquila en un tribunal federal en Tucson, Arizona, y una decisión que, en papel, parece menor. Pero los investigadores experimentados saben algo que el público en general no sabe. Cuando un acusado cambia su declaración de culpabilidad después de meses de resistencia, casi siempre significa que algo, en algún lugar, se movió. Y en un caso como el de Nancy Guthrie, donde cada semana trae nuevas revelaciones que contradicen lo que se creía una semana antes, ese movimiento silencioso puede ser exactamente la señal que nadie esperaba. El 2 de julio, Derrick Callela, un hombre de 42 años de Hawthorne, California, está programado para presentarse ante un juez federal en Tucson y cambiar su declaración de culpabilidad. Fue arrestado en febrero, semanas después de que Nancy Guthrie desapareciera de su casa en las afueras de Tucson. Las acusaciones en su contra son específicas. Envió mensajes de texto a 2 miembros de la familia Guthrie preguntando si ya habían completado una transacción en Bitcoin y realizó una breve llamada telefónica a otro familiar. Los cargos incluyen transmitir una exigencia de rescate a través de líneas estatales y usar un dispositivo de telecomunicaciones para acosar a alguien sin revelar su identidad. En febrero, se declaró no culpable. Ahora, a menos de una semana del 2 de julio, todo indica que esa posición está a punto de cambiar. La pregunta que los investigadores hacen primero, siempre, cuando algo así ocurre, es simple y directa. ¿Qué cambió? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más práctica que existe dentro de una investigación activa. Los acusados no abandonan su estrategia de defensa por impulso emocional. No se despiertan un martes por la mañana y deciden que prefieren declararse culpables porque sí. Algo empujó a Callela hacia esta decisión. Puede ser evidencia nueva que los fiscales presentaron a su equipo de defensa en privado. Puede ser un análisis honesto de las probabilidades de ganar en juicio. Puede ser que registros digitales, datos de teléfono o rastreos financieros aparecieron durante los últimos meses y volvieron el riesgo de ir a juicio demasiado alto. O puede ser algo completamente distinto, algo que todavía no es público, algo que conecta este caso secundario con la investigación principal de una manera que nadie ha explicado todavía. Para entender por qué esa última posibilidad no debería descartarse, hay que retroceder al principio. La noche del 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie, de 84 años, regresó a su casa en las Catalina Foothills después de una cena familiar. Fue vista por última vez alrededor de las 9:30 de la noche. Horas después, el 1 de febrero, su familia la reportó desaparecida. Los investigadores encontraron manchas de sangre en la entrada de su casa, confirmadas posteriormente como suyas mediante pruebas de ADN. Una cámara de timbre registró a un hombre con máscara de esquí, guantes negros y una mochila oscura manipulando el dispositivo de seguridad en la madrugada. Las autoridades del condado de Pima y el FBI determinaron desde el primer momento que se trataba de un secuestro. En los días siguientes, algo inesperado ocurrió. Empezaron a llegar notas. No una, varias. Algunas llegaron a través de mensajes de texto enviados directamente a familiares de Nancy. Otras llegaron a redacciones de medios de comunicación, tanto locales como nacionales, exigiendo pagos en Bitcoin, con plazos que aumentaban si no se cumplían las condiciones. La primera nota llegó el 2 de febrero a una estación de televisión local en Tucson. Pedía $4 millones a cambio de la liberación de Nancy, con un plazo hasta las 5 de la tarde del 5 de febrero. Si ese plazo vencía sin pago, la cantidad subiría a 6 millones para el lunes siguiente. El lenguaje era frío y absoluto.
Los términos se describían como no negociables. 4 días después llegó una segunda nota desde la misma dirección digital que la primera, pero el tono había cambiado por completo. Esta nota no repetía las exigencias económicas, en cambio, según múltiples fuentes familiarizadas con su contenido, indicaba que Nancy había muerto y sugería que su muerte no había sido intencional. La nota, reportada por News Nation con detalles confirmados por ABC News y CBS News en junio de 2026, decía que Nancy estaba enterrada en la naturaleza. Esa frase, 5 palabras en inglés, estuvo guardada en secreto por las autoridades durante más de 4 meses. El FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima pidieron a los medios que no la publicaran. Su razonamiento era claro. Revelarla demasiado pronto podría comprometer la investigación o cerrar la única línea de comunicación abierta con quien la había escrito. Ese nivel de secreto durante 140 días dice algo muy específico sobre cómo los investigadores ven esa nota. No la están ignorando, la están protegiendo. Porque si esas palabras vienen de la persona o personas que realmente tomaron a Nancy Guthrie, entonces representan la evidencia más directa que existe sobre lo que le ocurrió. Y cuando el FBI protege una evidencia durante ese tiempo, es porque todavía espera que le dé algo más. Tal vez otro mensaje, tal vez un error del autor, tal vez un rastro digital que todavía no han terminado de seguir. Investigadores familiarizados con el caso confirmaron recientemente a varios medios que creen que esas 2 notas, la del 2 de febrero y la del 6, vinieron de la misma persona o grupo responsable del secuestro real, no de un oportunista viendo las noticias, no de alguien inventando una historia para obtener dinero, del secuestrador mismo. Esa distinción es la que separa la historia de Derrick Callela del núcleo central de esta investigación, pero también es la que hace que su audiencia del 2 de julio resulte imposible de ignorar. Callela, según su propia declaración al FBI, dijo que había seguido el caso en televisión y que obtuvo la información de contacto de los familiares a través de lo que describió como un sitio web de ciberinformación. Según el documento de acusación formal, envió mensajes preguntando si habían completado la transacción de Bitcoin como si esperara que el pago ya estuviera en movimiento. Las autoridades fueron cuidadosas desde el principio en separar sus acciones de las notas originales del secuestro. Sus mensajes, dijeron, no estaban vinculados a la exigencia original del 2 de febrero. Pero separado no significa irrelevante. Dentro de cualquier caso federal activo de alto perfil, existe una dinámica que el público rara vez ve. Cuando los fiscales construyen confianza en su comprensión de lo ocurrido, esa confianza se expande hacia afuera. Toca cada caso relacionado. Un abogado defensor que representa a alguien como Callela tiene que evaluar constantemente el paisaje de la investigación. Si las autoridades están cerrando filas alrededor de lo que saben sobre Nancy Guthrie, eso cambia los cálculos de cualquier juicio adyacente. Cambia cómo un jurado podría ver a su cliente. Cambia el apetito de los fiscales para negociar. La pregunta que nadie puede responder desde afuera es si algo específico, algo que no es público todavía, conectó las acciones de Callela más directamente con la investigación real de lo que se sabía hasta ahora. No hay evidencia pública de eso. Ningún reporte lo sugiere de manera explícita. Pero la coincidencia de tiempo resulta difícil de ignorar. La audiencia de cambio de declaración está programada para pocas semanas después de que el público, por primera vez, supo que las notas originales del secuestro probablemente vinieron del secuestrador real. Mientras tanto, la investigación forense avanza en paralelo con toda esta actividad legal. El FBI recibió a mediados de abril una muestra de ADN recuperada de la casa de Nancy Guthrie, enviada por un laboratorio privado en Florida que trabaja con el departamento del sheriff del condado de Pima. Esa muestra, según fuentes cercanas al caso citadas por ABC News,
podría ser decisiva para identificar al autor del secuestro. El sheriff Chris Nanos explicó públicamente que el análisis toma tiempo porque las muestras son mixtas, es decir, contienen material genético de más de una persona. Cuanto más complejo es el perfil genético, más lento es el proceso de separar cada cadena individual, pero también más revelador. Cuando esas cadenas se aíslan, cada una representa una firma biológica única que puede compararse con bases de datos criminales federales. La experta forense April Stonehouse explicó en un programa especial de News Nation en mayo que quienquiera que tomó a Nancy Guthrie dejó evidencia biológica en esa casa. Es una certeza científica. La pregunta no es si existe esa evidencia, sino cuánto tiempo tomará aislarla para vincularla con una persona específica. El sheriff Nanos dijo que ese proceso podría tardar hasta 6 meses adicionales desde abril, llevando el análisis hasta octubre de 2026. Pero los laboratorios del FBI en Cuántico no son el único frente activo en esta investigación. El rastro del Bitcoin, que los medios mencionan pero rara vez analizan en profundidad, podría ser tan importante como cualquier prueba biológica. Quien escribió esas notas exigió criptomoneda de manera específica y calculada. $4 millones con un plazo definido, subiendo a 6 millones si ese plazo vencía. Esa estructura no es la de alguien inventando números al azar. Es la de alguien que entiende cómo funcionan las transacciones digitales, cómo crear billeteras anónimas y cómo intentar cubrir rastros electrónicos. La firma de seguridad Certica describió el patrón del caso como un ataque de objetivo delegado. Alguien cercano a la víctima es tomado para presionar a quien tiene acceso a recursos financieros digitales. El sheriff Nanos confirmó haber sido informado de esa teoría. A diferencia de la evidencia física, los rastros de criptomonedas no desaparecen. Cada transacción queda registrada en una cadena de bloques permanente. Si alguien creó una billetera para recibir ese rescate, esa billetera existe todavía. Y el FBI tiene herramientas para rastrear movimientos digitales incluso a través de capas de anonimización. 4 meses después del secuestro, ese análisis lleva tiempo suficiente en marcha como para haber producido algo significativo. Todo esto regresa al hombre de la veranda, que sigue siendo el centro visible de la investigación activa. El FBI publicó imágenes del timbre de la puerta de Nancy, mostrando a un individuo con máscara de esquí, guantes negros y una mochila Ozark Trail de 25 litros que CBS News confirmó se vende exclusivamente en Walmart. Los investigadores revisaron al menos un Walmart en Tucson buscando registros de compra de ese modelo específico. El FBI describió al sujeto como de aproximadamente 1,75 m, complexión media. La semana pasada, la exagente especial del FBI, Maureen O'Connell, declaró en el programa de radio de Megyn Kelly que está un 75% segura de que el arresto de ese individuo es inminente. También mencionó información sobre un juicio que se aproxima en este caso, sin dar más detalles. 75%. Esa es una cifra muy específica para alguien con décadas de experiencia en casos federales. Los exagentes del FBI no hablan en porcentajes a menos que tengan una razón concreta para hacerlo. Esas palabras, combinadas con la audiencia de Cayela el 2 de julio y con la revelación pública de la segunda nota solo días antes, crean un patrón que los observadores del caso no pueden pasar por alto. Y ese patrón apunta a algo que los investigadores comprenden mejor que cualquier persona que siga el caso desde afuera. En una investigación de esta magnitud, nada ocurre de manera aislada. Cada movimiento legal, cada actualización forense, cada declaración pública de un exagente del FBI
forma parte de un sistema más grande que avanza de manera deliberada, aunque parezca fragmentado desde afuera. El proceso de cerrar un caso criminal federal de alto perfil rara vez termina con un solo arresto dramático en cámara. Termina con semanas o meses de movimientos legales silenciosos, de acuerdos de cooperación negociados en privado, de evidencias presentadas a abogados defensores en reuniones que nunca se reportan. Lo que el público ve es el titular final. Lo que ocurre antes de ese titular es lo que realmente construye el caso. Derrick Kallela puede resultar ser exactamente lo que siempre ha parecido. Un hombre que vio una tragedia en televisión y tomó una decisión oportunista, sin conexión real con lo que le ocurrió a Nancy Guthrie. Esa posibilidad sigue siendo válida. Pero después de casi 5 meses de silencio, seguidos por una semana donde el público supo que las notas originales probablemente vinieron del secuestrador real, donde una exagente del FBI habló de un arresto inminente y donde el único acusado formal cambió su posición legal antes de ir a juicio, la idea de que todo esto es coincidencia requiere un nivel de credulidad que los investigadores experimentados no se pueden permitir. Cada hilo en un caso así existe dentro de una red más grande. Y a veces, el hilo que parece más pequeño es el que, al jalarlo, mueve todo lo demás. Nancy Guthrie lleva desaparecida desde el 1 de febrero. Su familia sigue sin respuestas. La recompensa por información supera el $1.200.000. Y el 2 de julio, en un tribunal federal en Tucson, el primer hombre formalmente acusado en este caso se preparará para decir ante un juez que es culpable. La investigación sigue, las preguntas siguen, y la respuesta más importante de todas todavía no tiene nombre.